Hola chicos, bienvenidos a esta ayudantía grabada. En esta oportunidad hablaremos acerca de la conducta de ingesta, que a propósito de las fiestas patrias podremos saber a dónde fueron a parar todos esos choripanes y empanadas. Bueno, a modo de introducción y para comprender más por qué comemos o por qué bebemos, es necesario saber que nuestras células se encuentran inmersas en el líquido extracelular. La regulación de este líquido que baña nuestras células forma parte de un proceso llamado homeostasis, que como ustedes sabrán es la capacidad de mantener una condición interna estable a través de un equilibrio dinámico. Para mantener las condiciones óptimas de este líquido, nosotros contamos con los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Y también disponemos de las conductas necesarias para encontrar e ingerir alimentos y agua. En esta ayudantía examinaremos cómo conseguimos el control homeostático de las características vitales de este ambiente que rodea nuestra célula mediante nuestra conducta de ingesta. Primero estudiaremos las características generales de los mecanismos reguladores, que son aquellos mecanismos que regulan nuestra conducta de ingesta. Luego se analizarán los mecanismos neuronales de las conductas de ingesta de líquidos y comida. Y finalmente se considerarán algunas investigaciones acerca de los trastornos de alimentación. El fuerte de esta ayudantía será hablar acerca de los mecanismos neuronales que subyacen a las conductas de ingesta, que sería el punto 2. Pero bueno, vámonos al tiro a lo que son los mecanismos de regulación fisiológicos. Estos mecanismos son los que mantienen la constancia de ciertas características internas del organismo frente a la variabilidad externa. Por ejemplo, son los encargados de mantener la temperatura corporal constante. Un mecanismo regulador incluye 4 características. Uno sería la variable del sistema, que es la característica que se ha de regular. Por poner un ejemplo, supongamos que nosotros queremos mantener una temperatura estable en una habitación. Para ello usamos el aire acondicionado. Y nuestra variable del sistema sería en este caso la temperatura. Luego también necesitamos de un valor fijo establecido, que es el valor óptimo de la variable del sistema. En nuestro ejemplo sería que quisiéramos mantener la temperatura de la habitación siempre en 20 grados. Este mecanismo también necesita de un detector, que es el que controla el valor de la variable del sistema. En nuestro ejemplo sería un termostato, que estuviera siempre midiendo los cambios de temperatura, si está sobre 20 grados o bajo 20 grados. Y también necesitamos de un mecanismo rectificador que devuelva la variable del sistema al valor fijo establecido. En este caso serían las bombinas del calentador o el motor del aire acondicionado. Entonces, cuando el detector, por ejemplo, detecte, valga la redundancia, que hay una temperatura bajo 20 grados, este activará el mecanismo rectificador y hará que las bombinas del calentador funcione y regrese la temperatura a 20 grados. Todo este proceso recibe el nombre de retroalimentación negativa, debido a que la actividad del mecanismo rectificador, que sería la producción del calor, retroalimenta el termostato y hace que éste apague el calentador. La retroalimentación negativa es una característica esencial de todos los sistemas reguladores. Entonces, las conductas de ingesta, beber y comer, constituyen mecanismos rectificadores que reponen las reservas de agua y de nutrientes almacenados en el cuerpo. Sin embargo, dado el desfase entre la ingesta y la reposición de los nutrientes, la conducta de ingesta están controlados también por los mecanismos de saciedad, así como por detectores que controlan las variables del sistema. Revisemos esto en lo que es el sistema que controla la ingesta de líquidos. En este sistema, nosotros tenemos nuestros líquidos, en una primera instancia, los líquidos corporales, que en el caso de que se pierda agua,
Esto será detectado por los detectores que indicarán o informarán acerca de esta pérdida de agua y activarán los mecanismos de corrección o rectificadores, lo cual generará la conducta de beber. Como resultado, el estómago se llenará de agua y enviarán señales al cerebro. En una primera instancia, el mecanismo de saciedad funcionará inhibiendo el mecanismo de corrección. Luego, en este sistema revisaremos cómo se regula la cantidad de líquidos corporales que tiene un organismo. Cuando el organismo pierde agua, los detectores se dan cuenta de esto y activan el mecanismo de corrección, lo cual producirá la conducta de beber. Una vez bebida el agua, el estómago se llena de esta agua y activa mecanismos de saciedad. Este mecanismo inhibe la ingesta de líquido. Y en una segunda instancia, el estómago va, una vez absorbidos los nutrientes del agua, el estómago va a dar cuenta de que estos nutrientes se han absorbido y se recobrará el valor normal de los líquidos corporales. Es súper importante este mecanismo de saciedad, puesto que, por ejemplo, nosotros nos demoramos aproximadamente 20 minutos en absorber los nutrientes del agua. Sin embargo, no estamos 20 minutos tomando agua. Es por esto que el mecanismo de saciedad se anticipa a la absorción de los nutrientes y detecta inmediatamente cuando está ingresando agua. Y luego en una segunda oportunidad se informa cuántos nutrientes se han absorbido de esa agua. Es así como este mecanismo de saciedad va a inhibir la conducta de ingesta de agua o el mecanismo de corrección para no estar estos 20 minutos bebiendo. Y bueno, estos detectores están siempre preocupados de ver si hay una pérdida o una excesiva ganancia de agua y están regulando la ingesta de líquidos. Ahora revisemos más en profundidad lo que es la ingesta de líquidos. Para mantener el medio interno en su estado óptimo, hay que beber agua cada cierto tiempo. Pero ¿cómo se controla este tipo de conducta? Bueno, para entender el control fisiológico de la ingesta de líquidos, necesitamos saber cómo se comportan y relacionan los líquidos corporales. El cuerpo contiene 4 compartimientos de líquidos. 2/3 de nuestros líquidos corporales se lo lleva el líquido intracelular. Es el líquido que está dentro de la célula, está representado por todo el sector amarillo, que se encuentra en el citoplasma. El otro tercio de nuestro líquido corporal se divide en lo que es el líquido extracelular, ¿ya? Que son el líquido, esto que está acá. Una parte se la lleva el líquido intersticial, que es el líquido que rodea nuestras células, y lo otro se lo lleva el líquido intravascular o el líquido plasmático, que se encuentra dentro de la sangre. Y una última porción se lo lleva el líquido encefalorraquídeo, que es aproximadamente el 1% del líquido corporal y que para efectos de esta ayudantía no nos importa esta información. Sí nos importa saber que el líquido intracelular y el líquido intravascular han siempre de mantenerse en sus límites precisos. El líquido intracelular está controlado por la concentración de soluto en el líquido intersticial. Cuando hablamos de soluto nos referimos a las sustancias disueltas en una solución. En condiciones normales el líquido intersticial es isotónico respecto al líquido intercelular. Isotónico quiere decir de igual tensión, es decir, la concentración de soluto en el interior de las células es igual al líquido intersticial que las baña. Por lo tanto, el agua no tiende a entrar o a salir de las células. En otras condiciones encontramos que el líquido intracelular es hipertónico, es decir, el líquido intersticial pierde agua
se vuelve más concentrado y por ende el agua será expulsado de las células. También podemos encontrar que el líquido intracelular sea hipotónico, es decir, el líquido intersticial gana agua, se vuelve diluido y el agua penetra en las células. Ambas condiciones perjudican a las células, tanto el hipertónico como el hipotónico, debido a que la pérdida de agua priva de la capacidad de realizar reacciones químicas en la célula, o la ganancia de agua también puede causar rupturas en la membrana. Es por esto que el líquido intersticial debe ser regulado de forma muy precisa. Por otra parte, el líquido intravascular o plasma sanguíneo también ha de ser regulado con precisión debido a cómo funciona en el corazón. Si la volemia, es decir, el volumen sanguíneo, desciende, el corazón puede no seguir bombardeando sangre de forma efectiva y podría producirse, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca. La hipovolemia es el bajo volumen sanguíneo. Las dos características de los líquidos corporales, tanto la concentración de soluto como la concentración de la volemia o como la volemia, son controladas por dos receptores distintos, uno para valorar la volemia y otro para valorar el volumen celular. Esto se refleja en que, por ejemplo, la pérdida de sangre reduce la volemia pero no el líquido intersticial. De aquí se explica que tengamos dos tipos de sed. Definiremos sed como la tendencia de buscar agua y beberla. Como sabemos, el correcto funcionamiento del cuerpo necesita que ambos líquidos, el intersticial y el vascular, estén regulados. Si sus niveles de agua o sodio disminuyen, los mecanismos de rectificación, beber agua e ingerir sodio, se activarán. Tanto la pérdida de agua intracelular como la intravascular estimulan la conducta de beber. A partir de esto nosotros tenemos sed osmótica, que es el resultado de la pérdida intracelular, la pérdida de agua intracelular. Es un mecanismo bastante complejo. También tenemos sed volémica, que es a causa de la pérdida de agua intravascular. Su mecanismo funciona a través de la medición del volumen sanguíneo. Nosotros perdemos agua constantemente, sobre todo por evaporación, pero no solo agua, sino que también perdemos sal. A partir de esto, generamos la necesidad de sodio y de agua. La evaporación deshidrata tanto el compartimiento del líquido intracelular como el intravascular. Es decir, la evaporación provoca tanto sed osmótica como volémica. Ahora veamos un poco más en profundidad cada uno de estos tipos de sed. Como dijimos, la sed osmótica es el resultado del aumento de la tonicidad del líquido intersticial. Con aumento de la tonicidad nos referimos al aumento de la concentración del soluto en este líquido. Esto hace que las células expulsen agua y su volumen se reduzca. El término osmótico refiere al hecho de que los detectores miden los cambios de concentración del líquido intersticial que los rodea. Por otra parte, nosotros sabemos que osmosis es el movimiento de agua a través de una membrana semipermeable desde una región con baja concentración de soluto a otra con alta concentración. Verney, en 1947, sugirió la existencia de receptores que responden a los cambios en la concentración de soluto en el líquido intersticial, a los que denominó osmorreceptores. Neuronas cuya frecuencia de descarga estaba afectada por su nivel de hidratación y la pérdida de agua y la constricción harían que además envíe señales a otras partes del cuerpo. Un ejemplo de la sed osmótica, como dijimos anteriormente, es la provocada por la comida salada. Estos osmorreceptores se localizan en una región llamada lámina terminal, que está situada delante de la parte ventral del tercer ventrículo, que es esta parte que está por acá. Aquí se ve en grande y esta región contiene dos órganos periventriculares especializados, que son el OVLT, que está aquí abajo, que es el órgano vascular de la lámina terminal, y el órgano subfornical,
que está por acá arriba, al otro extremo de la lámina terminal. Esta región se localiza fuera de la barrera hematoencefálica, que es una barrera en la cual entran los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central y que impide el paso de sustancias tóxicas, permitiendo el paso de nutrientes y oxígeno. Esto significa que las sustancias disueltas en la sangre pasan fácilmente al líquido intersticial del interior de estos órganos. La mayoría de los osmorreceptores están en el OVLT y otros en el órgano subfornical. Por otra parte, investigaciones demuestran que, al parecer, la corteza cingulada anterior, que es esta fotito que está aquí abajo, marcada por la flechita, acá, su actividad refleja la sed de los sujetos que se alivia inmediatamente al beber un sorbo de agua. La actividad de esta región se relaciona con la percepción que se tiene de lo desagradable que es tener sed. Por el contrario, la lámina terminal sigue activada aun cuando se empieza a tomar agua, lo que refleja que el plasma sanguíneo sigue siendo hipertónico. Como dije hace un momento atrás, tardan 20 minutos para que un sorbo de agua se absorba en la circulación general. La saciedad es un mecanismo de anticipación y se arguye que es la corteza cingulada anterior la que está encargada de este mecanismo de saciedad. Por otra parte, la sed volémica se da debido a la disminución del volumen del plasma sanguíneo, es decir, del volumen intravascular. Tanto la pérdida de sangre como el vómito o la diarrea ocasionan una pérdida del volumen sanguíneo, más conocido como hipovolemia, sin deshidratar necesariamente el líquido intracelular. Existen detectores responsables de la sed volémica y el apetito de sal, es decir, estos detectores tienen una doble función. Uno se origina en los riñones, que controlan la producción de angiotensina. La otra se origina en el corazón y los grandes vasos sanguíneos y es conocida como vasoreceptores auriculares. Veamos en más profundidad cada una de estos péptidos u hormonas. La angiotensina es producida por unas células que están en los riñones y que son capaces de detectar la hipovolemia. Cuando el flujo sanguíneo hacia los riñones disminuye, estas secretan una enzima llamada renina, que entra en la sangre donde cataliza la conversión de una proteína denominada angiotensinógeno. Este angiotensinógeno se convierte luego en angiotensina 1 y luego en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene varios efectos fisiológicos, como por ejemplo estimular la secreción de hormonas por parte del lóbulo posterior de la hipófisis y la corteza suprarrenal, lo que hace que los riñones conserven agua y sodio. Esto a su vez aumenta la tensión arterial, provocando la contracción de los músculos de las pequeñas arterias. Por otra parte, la angiotensina 2 ejerce dos efectos comportamentales. Desencadena la conducta de beber y produce apetito de sal. En resumen, la reducción del flujo sanguíneo en los riñones provoca una retención tanto de agua como de sodio en el organismo. Ayuda a compensar sus pérdidas, reduciendo el tamaño de los vasos sanguíneos y estimula al animal a encontrar e ingerir agua y sal. Los vasoreceptores auriculares es el segundo grupo de receptores que responden a la sed volémica y se ubican en el corazón. Varo quiere decir peso o presión, es decir, estos vasoreceptores son unos detectores del peso o la presión de la sangre. Las aurículas del corazón, que reciben la sangre de las venas, tienen neuronas sensitivas que detectan la extensión. Mientras más sangre retorne del cuerpo, más se llenan las aurículas justo antes de cada contracción del corazón. Cuando desciende el plasma sanguíneo, las aurículas se llenan menos y los receptores de estiramiento que contienen las aurículas detectan este cambio. La información procedente de estos vasoreceptores puede estimular la sed. Una vez teniendo claro cuáles son los receptores que funcionan tanto para la sed volémica como para la sed osmótica,
necesitamos saber cómo todos estos receptores interactúan a través de un mecanismo neuronales para la sed. La lámina terminal es la parte del cerebro donde se integran las señales osmóticas y volémicas para regular la sed. Eso retengámoslo ahí. Por otra parte, sabemos que la información proveniente de los vasoreceptores, ¿cierto?, producidos por la sed volémica, que provienen de las aurículas del corazón, se envían a un núcleo del bulbo raquídeo, específicamente al núcleo del fascículo solitario, que está debajo, que a su vez este envía axones eferentes a muchas partes del cerebro, entre ellas a la lámina terminal, específicamente al núcleo preóptico mediano. Una segunda señal para generar sed volémica la proporciona la angiotensina, que está acá, arriba. Este péptido no atraviesa la barrera hematoencefálica y no puede afectar las neuronas del cerebro directamente, salvo que se localice en uno de los órganos periventriculares. Uno de ellos es el órgano subfornical, o el OSF, que se encuentra en la lámina terminal, y es acá donde actúa la angiotensina 2 para producir sed. Las neuronas del órgano subfornical envían sus acciones a otra parte de la lámina terminal, que es el núcleo preóptico mediano, un pequeño núcleo que rodea la parte frontal de la comisura anterior, un haz de fibras que conecta la amígdala con el lóbulo temporal anterior. Este núcleo preóptico mediano actúa como un sistema que integra la mayoría o todos los estímulos relacionados con la sed. Finalmente, la otra señal de sed proviene del OVLT, ¿cierto?, que también se encuentra en la lámina terminal, la cual contiene los osmorreceptores, el cual detecta la concentración de soluto en la sangre y que es producida por la sed osmótica. Al parecer, la región de la lámina terminal juega un papel decisivo en la regulación de los líquidos. Ahora pasemos a revisar lo que es la ingesta de alimentos y algunos datos sobre el metabolismo. Comer es una de las cosas más importantes que hacemos y más placenteras. Gran parte de lo que un animal aprende está motivado por la conducta de ingesta. El control de la conducta de ingesta de alimentos es algo más complicado que la ingesta de líquidos y sodio. Al comer, se han de obtener una cantidad adecuada de carbohidratos, grasas, aminoácidos, vitaminas y otros minerales, además de sodio. Al comer incorporamos a nuestro organismo una serie de moléculas por dos razones: para construir y mantener nuestros propios órganos con el fin de obtener energía para los movimientos musculares y para mantener nuestro cuerpo caliente. La ingesta de alimento provee materiales de construcción y combustible. Nos ocuparemos solo de aquellos que sirven como combustible en esta ayudantía. Nuestras células tienen que abastecerse de combustible y oxígeno. El combustible procede del tubo digestivo debido a la ingesta, pero a veces el tubo digestivo está vacío, como por ejemplo por las mañanas. A raíz de esto existen dos depósitos de reserva, uno que es a corto plazo y otro a largo plazo. En el primero se almacenan carbohidratos y en el segundo se conservan grasas. En el depósito a corto plazo se halla en las células del hígado y los músculos y contiene un carbohidrato complejo y soluble llamado glucógenos. En esta oportunidad solo analizaremos aquellos depósitos a corto plazo que se encuentran en el hígado. Las células hepáticas, células del hígado, convierten la glucosa en glucógeno y la almacenan, estimuladas por la insulina, una hormona peptídica segregada por el páncreas. Cuando en la sangre hay glucosa e insulina, la glucosa se usa como combustible y parte se almacena como glucógeno. Cuando se ha absorbido todo el alimento del tubo digestivo, el nivel de glucosa en la sangre comienza a descender. Esto lo detectan las células del páncreas y el cerebro. El páncreas interrumpe la secreción de insulina y empieza a segregar glucagón, el cual tiene un efecto contrario al de la insulina y promueve la conversión del glucógeno en glucosa. Es decir, ahora se da el efecto inverso.
Por ejemplo, esto está graficado en este pequeño esquema, ¿cierto? Tenemos la glucosa, que funciona como combustible inmediato, y la insulina lo recoge y lo convierte en glucógeno para almacenarlo en el depósito a corto plazo. Una vez que ya se están agotando los depósitos que se usan de inmediato, el glucagón toma este glucógeno y lo vuelve a convertir en glucosa para que sea inmediatamente absorbido u utilizado. El depósito de carbohidratos en el hígado se reserva para el funcionamiento del sistema nervioso central. La glucosa llega al sistema nervioso central, donde las neuronas y neurogliocitos la absorben y metabolizan hasta que todas las reservas de carbohidratos del hígado se hayan agotado. Generalmente ingerimos algo de comida antes de que esa reserva se agote, pero si no es así, el sistema nervioso central tiene que subsistir gracias a las sustancias almacenadas en los depósitos a largo plazo. El depósito de reserva a largo plazo está compuesto por los tejidos adiposos o tejido graso, el cual está lleno de triglicéridos, que son moléculas complejas compuestas por glicerol, combinadas con otros 3 tipos de ácidos grasos. El tejido adiposo se encuentra bajo la piel y está formado por células capaces de absorber nutrientes de la sangre y convertirlos en triglicéridos. Este depósito nos mantiene vivos durante periodos de ayuno y nuestro sistema nervioso central vive de la glucosa que libera el hígado, mientras que las otras células del organismo se mantienen vivas gracias a los ácidos grasos, reservando la glucosa exclusivamente para el cerebro. El sistema nervioso simpático tiene una función que consiste en degradar y utilizar los nutrientes almacenados. Cuando el aparato digestivo está vacío, aumenta la actividad de axones simpáticos que inervan el tejido adiposo, el páncreas y la médula suprarrenal. Los efectos de estas actividades hacen que los triglicéridos de las reservas de grasa a largo plazo se descompongan en glicerol y ácidos grasos. Estos últimos, los ácidos grasos, pueden ser metabolizados por todas las células del organismo excepto por el cerebro, ya que necesitan glucosa. Esto deja libre al glicerol, que es captado por el hígado y lo convierte en glucosa. Pero, ¿por qué el cerebro se lleva toda la glucosa que el hígado libera del depósito de carbohidratos? Bueno, esto es debido a que la insulina controla la entrada de la glucosa al interior de las células. La glucosa se disuelve fácilmente en agua, pero no en las grasas, y como las membranas celulares están compuestas por lípidos, sustancia similar a la grasa, la glucosa no puede entrar fácilmente. Para ser captadas por la célula, han de ser conducidas allí por transportadores de glucosa situadas en las membranas celulares. Estos transportadores tienen receptores para la insulina. La glucosa solo puede pasar al interior de las células cuando la insulina se une a dichos receptores. Sin embargo, las células del sistema nervioso central son una excepción a esta regla. Sus transportadores de glucosa no tienen receptores de insulina, así que estas células pueden absorber la glucosa cuando no hay insulina. Y es por esto que se llevan la mayor cantidad de glucosa del cuerpo. Entonces, a modo de resumen, tenemos que el metabolismo consta de 2 partes. El primero, se da durante la fase de absorción. En esta fase se reciben glucosa, aminoácidos y grasas de los intestinos. El nivel de insulina en la sangre es alto, lo que permite que todas las células metabolicen glucosa. El hígado y los músculos convierten la glucosa en glucógeno, lo cual repone el depósito de reserva a corto plazo. El excedente de carbohidratos y aminoácidos se convierte en grasa y se almacenan en el depósito a largo plazo. Durante la fase de ayuno, la actividad del sistema parasimpático decae y se fortalece la del sistema simpático. Esto hace que disminuya el nivel de insulina y aumente el nivel de glucagón. Esto hace que el glucógeno del hígado se convierta en glucosa y que los triglicéridos se descompongan en glicerol y ácidos grasos. Al no haber insulina, solo el sistema nervioso central se sirve de glucosa de la sangre. El resto de los órganos se nutre de ácidos grasos y el hígado convierte el glicerol en glucosa y esta es metabolizada también por el cerebro.
Ahora pasaremos a ver qué es lo que inicia la conducta de comer. La regulación del peso corporal requiere un equilibrio entre la ingesta de la comida y el gasto energético. A continuación examinaremos los factores que controlan cuándo y cuánto comemos. Dentro de estos factores encontramos señales ambientales, señales del estómago y señales metabólicas. Y pasaremos a revisar uno a uno. Nuestros mecanismos de regulación fueron modelados por el hábitat de nuestros antepasados. Este hábitat se caracterizaba sobre todo por épocas de banquete y hambre. Es por esto que la inanición es ahora más amenazante que comer en exceso en épocas de abundancia, puesto que en las épocas de banquete se aprovechaba de ingerir todo lo que se encontrara, para, incluso si esto significaba guardarlos en los depósitos a largo plazo, para así tener más reservas durante las épocas de hambre. Entonces se favoreció en la evolución los mecanismos que detectan rápidamente la pérdida de reserva a largo plazo y que proporcionaban una fuerte señal de buscar y conseguir alimentos. Si se les pregunta hoy en día a las personas por qué comen, la mayoría respondería porque tengo hambre. Hay algo que sucede dentro de su cuerpo que les provoca la sensación de querer comer. Los factores que motivan el comer cuando hay abundancia son muy distintos a los que motivan la conducta de comer cuando la comida escasea. Es suficiente con que el estómago y el intestino superior estén vacíos para sentir ansias de comer en una situación en la cual tenemos acceso a la comida. Esto justifica la pauta de 3 comidas al día. Sin necesidad de haber utilizado nuestros depósitos de reserva a largo plazo, es suficiente con que el estómago se sienta vacío para que comamos. Y esto sucede alrededor de más o menos cada 4 horas. Por otra parte, la simple vista de un plato lleno, el aroma de la comida, personas comiendo o sentadas en la mesa, o una llamada a comer, e incluso el horario de la comida son suficientes para que se inicie la conducta de ingesta. Todos estos eventos funcionan como claves que nos anuncian que la comida, que la hora de comer está muy cerca. Nuestra motivación para comer, entonces, ya no se basa siempre en una necesidad fisiológica de alimento. Me imagino que esto lo verán en más profundización durante la clase. Las otras señales provienen del estómago y la parte superior del intestino, que cuando están vacíos proporcionan una señal al cerebro de que hay que buscar comida. ¿Pero cómo se le comunica esto al cerebro? Bueno, el estómago libera una hormona peptídica llamada grelina, que interviene en el control de liberación de la hormona de crecimiento. Se ha evidenciado que la grelina en la sangre aumenta con el ayuno y se reduce tras una comida. También se ha evidenciado que antagonistas o anticuerpos de grelina inhiben la ingesta de alimentos. La grelina potencia marcadamente la ingesta de alimentos y estimula pensar en la comida. Su secreción se suprime cuando se come o cuando se infunde comida dentro del estómago. Pero la inyección de nutrientes en la sangre no suprime la secreción de grelina. La liberación de la hormona está controlada entonces por el contenido del aparato digestivo y no por la disponibilidad de los nutrientes en la sangre. Más aún, una infusión de alimentos directamente en el intestino delgado, en la parte superior, evitando el estómago, suprime la secreción de grelina. Esto nos dice que, si bien el estómago segrega grelina, parece estar controlado por los receptores que se encuentran en la parte superior del intestino delgado. Claramente la grelina no es la única señal de hambre. Existen otras señales, y estas son las señales metabólicas. Generalmente vamos a comer unas horas después de haber comido, y nuestras reservas de nutrientes pocas veces deben reponerse con tanta urgencia. Como ya sabemos, durante la fase de absorción vivimos de la comida de nuestro tubo digestivo y luego se utilizan las reservas a largo plazo, y una vez que sucede eso, está claro que debemos pensar en volver a comer. La hipoglucemia, que es la caída del nivel de glucosa, es un poderoso estímulo para provocar hambre. Por ejemplo,
un alza en el nivel de insulina puede producir hipoglucemia o glucoprivación. También puede producirse hambre, provocando lipoprivación o privación de lípidos en las células, o más precisamente se les priva de la capacidad de metabolizar ácidos grasos. Pero ¿cuál es la naturaleza de los detectores que supervisan el nivel de combustible metabólicos y dónde se encuentran? Existen dos conjuntos de receptores. Uno son los detectores que están en el cerebro y otro los detectores que están en el hígado. Los detectores del cerebro supervisan los nutrientes disponibles en su lado de la barrera somatosensitiva. Dado que el cerebro solo utiliza glucosa, sus detectores responden a la glucoprivación. Esta información puede venir desde el hígado enviando señales de hambre desde el nervio vago, y también encontramos los detectores del hígado, los cuales estimulan el hambre de glucoprivación o hambre causada por la glucoprivación. Pero también los receptores hepáticos estimulan el hambre lipoprívica y envían esta información al cerebro mediante el nervio vago. Bueno, ¿recuerdan cuando hablamos acerca de los mecanismos de regulación? Estas señales que revisamos, las señales ambientales, metabólicas y las señales del estómago, funcionan como detectores que van a activar el mecanismo rectificador que nos va a decir que necesitamos comer. Sin embargo, también una vez que hemos comido, debemos activar aquellas señales que indiquen que nos hemos saciado. Y van a activar los mecanismos de saciedad. Estas son las señales que ahora revisaremos y que responden a la pregunta: ¿qué es lo que detiene la conducta de comer? Las señales de saciedad a corto plazo, que proceden de las consecuencias inmediatas de la ingesta de alimentos, provienen de los ojos, la nariz, la boca, el estómago, el intestino delgado y el hígado. Mientras que las señales de saciedad a largo plazo provienen del tejido adiposo, que es el depósito a largo plazo de nutrientes. Estas señales no controlan el inicio y el final de una comida, sino que controlan la ingesta de calorías, modulando la sensibilidad de los mecanismos cerebrales a las señales de hambre y saciedad que reciben. Pero estas señales no lo son todo. Recordemos que también existen muchos otros factores ambientales que pueden aumentar la conducta o la cuantía de una comida, incluso habiendo estas señales. A continuación pasaremos a ver las señales de saciedad a corto plazo, que son las tres primeras: los factores cefálicos, gástricos e intestinales, y luego pasaremos a ver los factores hepáticos y la insulina, y cómo actúan como señales de saciedad a corto plazo. Y después pasaremos a ver las señales de saciedad a largo plazo, que provienen específicamente del tejido adiposo. Las señales de saciedad a corto plazo son específicamente aquellas que activan el mecanismo de saciedad, mientras que las otras van a informarle a nuestro cuerpo cuántos son los nutrientes que hay y si es que se necesitan o no más. Entonces, los factores cefálicos funcionan como mecanismo de anticipación y aluden a varios grupos de receptores ubicados en la cabeza, como por ejemplo los ojos, la nariz, la lengua y la garganta. Estos aportan información acerca del aspecto, el gusto, la textura y la temperatura de los alimentos, que ejercen cierto efecto sobre la ingesta de comida. La mayoría de estos efectos implican un aprendizaje, es decir, el sabor y el olor, una vez siendo asociado a una comida, luego nos ayudarán a predecir el contenido calórico de estos alimentos. Luego tenemos los factores gástricos. También funcionan como un mecanismo de anticipación y se encuentran en el estómago. El estómago tiene receptores que detectan la presencia de nutrientes. No refiere específicamente a la evaluación del volumen de ingesta, sino más bien a la cantidad de nutrientes. Estos mecanismos pueden interactuar
con los factores del intestino. Los factores intestinales también funcionan como mecanismo de anticipación. Se encuentran, valga la redundancia, en los intestinos que tienen receptores de nutrientes. Poseen axones eferentes del duodeno, que es la unión del estómago con el intestino delgado, que responden a la presencia de glucosa, aminoácidos y ácidos grasos. Los factores de saciedad del estómago y del intestino pueden interactuar, como lo dije hace un momento. Una vez la comida está en el estómago, se mezcla con ácido clorhídrico y pepsina. Que la pepsina es una enzima que descompone las proteínas en sus aminoácidos. Luego la comida pasa al duodeno y el alimento es mezclado con la bilis y enzimas pancreáticas. El duodeno controla la frecuencia con que se vacía el estómago mediante la secreción de una hormona, la colecitosquinina, abreviada como CCK. Esta hormona provoca la contracción vesicular. Esta hormona, la CCK, se secreta en presencia de las grasas. El nivel de colecitosquinina en la sangre se relaciona con la cantidad de nutrientes, especialmente las grasas, que el duodeno recibe del estómago. Estudios han demostrado que si se impide la secreción de colecitosquinina, esto produce obesidad. Esta hormona no actúa sobre el cerebro, sino que sobre receptores que hay entre el estómago y el duodeno, y se transmite la señal de saciedad también mediante el nervio vago. Por otra parte, también dentro de los factores intestinales, se encuentra la supresión de la segregación de grelina, que también puede ser otro factor que lleva a finalizar una comida. La grelina es segregada por el estómago y provee una señal de hambre, y cuando ingresa comida al estómago y empieza a pasar al duodeno, se suprime su secreción. Finalmente, tenemos el peptino YY, que es una sustancia producida por el tubo digestivo que parece actuar como señal de saciedad. Esta es liberada luego de una comida y su liberación es proporcional a las calorías ingeridas. Todos estos nombres reténganlos un momento porque después los revisaremos cuando revisemos el mecanismo de la ingesta de comida, los mecanismos cerebrales. Bueno, también tenemos los factores hepáticos. Sabemos que la última fase de saciedad tiene lugar en el hígado, que es el primer órgano en saber que por fin el alimento está siendo recibido por los intestinos. Los detectores de nutrientes en el hígado cumplen una función en la saciedad. Cuando el hígado recibe nutrientes del intestino, envía una señal al cerebro que, más que terminar la conducta de ingesta, prolonga la saciedad. Finalmente, tenemos la insulina, que recordemos que en la fase de absorción hay un aumento de insulina en la sangre, lo cual permite la metabolización de la glucosa, pero el cerebro no necesita de ella para esta metabolización. Sin embargo, de todos modos en el cerebro sí hay receptores de insulina, pero son unos poquitos. Y cuando detectan insulina, le avisan le avisan que el cuerpo está en fase de absorción. Y esto es lo que funciona como señal de saciedad. La insulina, gracias a un mecanismo de transporte, llega a las neuronas del hipotálamo implicadas en la regulación del hambre y la saciedad. Ahora pasemos a ver un tipo de saciedad a largo plazo. Estas señales de saciedad provienen del tejido adiposo. El peso corporal parece estar regulado a largo plazo. ¿Pero qué permite la estabilidad del peso corporal? La diferencia entre personas obesas y no obesas es la cantidad de grasa acumulada en el tejido adiposo. Es probable que este tejido envíe una señal química al cerebro que le informe la cuantía de grasa almacenada. El descubrimiento de una señal de saciedad a largo plazo proveniente del tejido adiposo fue gracias a una cepa de ratones genéticamente obesos. Los ratones OB. La causa de su obesidad es una mutación en el gen OB. Este gen, en condiciones normales, produce leptina. Lepto significa delgado, que es segregada por los adipocitos y tiene gran cantidad de triglicéridos.
Los ratones OB, por mutación genética, no pueden producir leptina. Y esto es lo que está actuando como hormona de obesidad. Bueno, y aquí podemos ver un ejemplar de estos ratoncitos OB. Aunque las señales del hambre y saciedad se originan en el aparato digestivo y los depósitos de reserva, el objetivo final de estas señales es el cerebro. Es por eso que ahora pasaremos a revisar cuáles son los mecanismos cerebrales que subyacen a las conductas de ingesta. Estos mecanismos tienen dos estructuras fundamentales, que es el tronco encefálico y el hipotálamo. Partiremos por el tronco encefálico. Las conductas de ingesta son filogenéticamente antiguas y por ende las conductas básicas de ingesta están programadas por circuitos cerebrales filogenéticamente antiguos. Se ha demostrado que conductas como masticar o tragar pueden ser efectuadas a pesar de haber seccionado el encéfalo entre el diencéfalo y el mesencéfalo. Estudios demuestran que en el tronco del encéfalo hay circuitos neuronales que pueden controlar algunos aspectos de la toma de alimentos. Entre estos estudios se encuentra la descerebración. Por otra parte, el área postrema y el núcleo del fascículo reciben información gustativa de la lengua justo con información sensitiva procedente de órganos internos, como el estómago, el duodeno y el hígado. Esta información se transmite a regiones del prosencéfalo, que es un cerebro primitivo que luego con el desarrollo se divide en el diencéfalo, que es el tálamo y el hipotálamo, y el telencéfalo, que se encuentra sobre el diencéfalo. La información transmitida a estas regiones del prosencéfalo están implicadas en el control de la conducta de ingesta y el metabolismo. Sucesos que provocan hambre aumentan la actividad de neuronas de estas áreas. Y las lesiones suprimen la alimentación gluco y lipoprívica. En el hipotálamo hay dos estructuras que son muy importantes. Una de ellas es el área lateral, que está aquí abajo, y lesiones en esta área producen dejar de comer, mientras que la estimulación eléctrica estimula la conducta de comer. Por otra parte, el núcleo ventromedial, que está al ladito, esa parte como azul morada, lesiones en esta área producen alimentación excesiva y desemboca obesidad mórbida, mientras que la estimulación eléctrica suprime la ingesta. Ambas áreas podrían actuar como un freno y acelerador de la ingesta. El hipotálamo produce peptinas que juegan un importante papel en la alimentación y el metabolismo, como por ejemplo la hormona concentradora de melanina, que es el HCM, y la orexina. Estas hormonas se segregan en el hipotálamo lateral y estimulan el hambre, disminuyendo también el índice metabólico, es decir, producen frío, en palabras simples. Por ende, aumentan y almacenan las reservas de energía en el cuerpo. Ambos péptidos se conocen como orexinas. La inyección de una de estas peptinas en los ventrículos laterales o en otras regiones induce a la ingesta. Si se priva a las ratas de comer, aumentan los niveles de ARN mensajeros de HCM y orexina en el hipotálamo lateral. El HCM parece desempeñar el papel más importante en la estimulación de la alimentación. Se ha evidenciado que ratones con mutaciones dirigidas contra el HCM comen menos, y mientras que el exceso de HCM en el cerebro produce comer en demasía. Por su parte, la orexina, además de intervenir en el control del sueño, juega un papel importante en la relación entre ingesta y sueño. Una disminución de la actividad de neuronas secretoras de orexina luego de comer pueden contribuir a la somnolencia que se siente después de comer. Las acciones del HCM y la orexina se proyectan hacia estructuras implicadas en la motivación y el movimiento. También establecen conexiones con la médula espinal, que controla el sistema neurovegetativo, lo que explica cómo afecta en el índice metabólico del organismo. Recordemos que la producción de estas hormonas produce una baja en la temperatura.
Recordemos también que el hambre metabólica producida por la glucolalipoprivación procede de detectores localizados en la cavidad abdominal y el tronco encefálico. Estos detectores se comunican con el hipotálamo lateral, neuronas del HCM y orexina, mediante una vía con un sistema de neuronas que segregan el neuropéptido Y, lo cual es un potente estimulador de la ingesta de alimentos. Los somas de las células que segregan este neuropéptido Y se encuentran en el núcleo arqueado localizado en el hipotálamo. Ahora veamos cómo interactúan estas orexinas en los circuitos de alimentación del cerebro, a través de un esquema. Si partimos por acá, tenemos que la región ventromedial del bulbo raquídeo contiene neuronas que liberan el neuropéptido Y. Las terminales de estas neuronas ascienden al prosencéfalo, donde forman sinapsis con las neuronas del neuropéptido Y del núcleo arqueado. ¿Qué sería esta parte que está acá? La glucoprivación aumenta la producción del neuropéptido Y en esas neuronas. También acá tenemos que la grelina es liberada por el estómago y proporciona una potente señal de hambre. Se ha demostrado que impedir la producción de los receptores de grelina en el hipotálamo hace que los sujetos coman menos. La grelina ejerce sus efectos estimulando los receptores localizados en las neuronas del neuropéptido Y, que es esta zona que está acá. La grelina también activa neuronas del sistema mesolímbico de motivación y refuerzo. Las neuronas dopaminérgicas del área tegmental ventral contienen receptores de grelina. Se ha demostrado que la infusión de grelina en el área tegmental ventral provoca la ingesta y que la administración de grelina incrementa la actividad de las neuronas dopaminérgicas o la activación del núcleo accumbens. Todo esto se puede relacionar con el hecho de que la comida es bastante placentera, o saciar nuestra hambre también es bastante placentero. Pero sigamos con el esquema. Las neuronas del neuropéptido Y del núcleo arqueado proyectan directamente a las neuronas de HCM y orexina del hipotálamo lateral. Esto representa la conexión que está acá. Cuando me aparezca la flechita, acá está. Representan esta conexión. Por otra parte, las neuronas del neuropéptido Y proyectan acciones al núcleo del paraventrículo, una región del hipotálamo en la que la infusión del neuropéptido Y afecta las funciones metabólicas, como por ejemplo la secreción de insulina. El núcleo paraventricular contiene neuronas implicadas en el control del sistema neurovegetativo. Los terminales de las neuronas del neuropéptido Y hipotalámicas liberan otro péptido orexígeno del neuropéptido Y, el llamado péptido asociado a Gouty, o PRAG. Es un potente orexígeno extremadamente duradero. Se ha evidenciado que hay un potente aumento de la ingesta con su infusión en el tercer ventrículo. Finalmente, tenemos los llamados endocannabinoides, que es otra categoría de compuestos orexígenos que facilitan la liberación de HCM y orexina. Los efectos del THC de la marihuana producen estos efectos estimulando la ingesta sobre todo de platos ricos, lo que podría explicar el llamado fenómeno del bajón. Entonces, a modo de resumen, tenemos que la actividad de las neuronas de HCM y orexina del hipotálamo lateral incrementan la ingesta de comida y disminuye el índice metabólico. Estas neuronas son activadas por neuronas del núcleo arcado que segregan neuropéptido Y PRAG, las cuales responden a la grelina y reciben aferencias excitadoras de las neuronas del neuropéptido Y del bulbo raquídeo, que son sensibles a la glucoprivación. Las neuronas neuropéptido Y PRAG del núcleo arqueado también proyectan al núcleo paraventricular, que participa en el control de la secreción de insulina y el metabolismo. Los endocannabinoides, por otra parte, estimulan el apetito, aumentando la liberación de HCM y la orexina.
Habiendo revisado cómo funciona el hambre, ahora revisemos cuál es el papel de la saciedad. Como se dijo hace un rato atrás, la leptina es una hormona segregada por el tejido adiposo bien nutrido. Este inhibe la ingesta e incrementa el metabolismo. La leptina produce sus efectos comportamentales y metabólicos uniéndose a receptores cerebrales, en particular de receptores de neuronas que segregan péptidos orexígenos, como por ejemplo el neuropéptido Y y el PRAG. La activación de los receptores de leptina de las neuronas del núcleo arqueado, que segregan neuropéptido Y y PRAG, tienen un efecto inhibidor sobre estas neuronas, evitando la activación de neuronas orexinérgicas. O sea, evita la activación de neuronas que producen el hambre. A raíz de esto se creyó que la leptina podría tratar la obesidad. Mejor cambiemos a este slide para irlo revisando. Lo que acabo de decir es lo que está acá. El tejido adiposo, ¿cierto? Secreta leptina que tiene un efecto excitador sobre sobre estas hormonas y un efecto inhibidor sobre estas dos. Por otra parte, la leptina tiene un efecto excitador sobre otros péptidos que se encuentran en el núcleo arqueado. Son las llamadas leptinas, sustancias químicas supresoras del apetito. Uno de estos péptidos son el CART, transcripción regulada por anfetamina y cocaína. Cuando se consumen estas drogas, aumentan los niveles del péptido CART, lo que se relaciona con el hecho de que estas drogas suprimen el apetito. Neuronas que contienen CART envían axones a diversos lugares, entre ellos los núcleos hipotalámicos. CART suprimen la ingesta inhibiendo HCM y la orexina. Las conexiones de CART con las del núcleo paraventricular aumenta el índice metabólico. Esto se traduce en que aumenta nuestra temperatura corporal. Las neuronas CART tienen también receptores de leptina que ejercen un efecto excitador en ellos. Es así como CART se encarga del efecto de saciedad de la leptina. CART libera también un segundo anorexígeno, que es alfa-MSA, anorexígeno encargado de inhibir la ingesta. Este péptido antagonista del receptor de RMC4, lo que antes era activado por PRAG para producir apetito, ahora lo inhibe alfa-MSH para producir un efecto de saciedad o inhibiendo la ingesta. Es así como la leptina inhibe los orexígenos y activa los anorexígenos. La leptina cumple, por lo tanto, un objetivo completamente contrario al objetivo que cumple la grelina. Antes también mencionamos el péptido YY, que es producido por células del tubo digestivo proporcional a las calorías ingeridas. El péptido YY se une al receptor I2 que se encuentra en las neuronas del neuropéptido Y y PRAG del núcleo arqueado del hipotálamo, suprimiendo de esta forma la liberación de neuropéptido Y y el PRAG. Finalmente pasamos a revisar algunas consideraciones acerca de algunos trastornos alimenticios. Uno de estos trastornos es la obesidad. Es un problema extendido ya con graves consecuencias que cada vez va en aumento. Se ha duplicado en los últimos 20 años y se ha triplicado en los adolescentes. La obesidad promueve una cantidad de riesgos para la salud, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes, que cada vez se encuentra en niños y niños más pequeños. También produce accidentes cardiovasculares, artritis, cáncer, etc. ¿Cuáles son las posibles causas de la obesidad? Bueno, entre ellas podemos encontrar causas ambientales y también causas hereditarias, que vienen en las diferencias genéticas. Entre las causas ambientales encontramos la disponibilidad de comida sabrosa e inmediata que es característica de las sociedades industrializadas. Cada vez más encontramos en los casinos escolares comidas ricas en grasa, como por ejemplo la ingesta de jarabes con alto contenido de fructosa,
que se encuentra en las bebidas, jugos, yogures y pasteles, que contribuyen de gran manera en la obesidad. La fructosa, a diferencia de la glucosa, no estimula la secreción de insulina ni aumenta la producción de leptina, por lo que es menos probable que active un mecanismo de saciedad. Por otra parte, en las sociedades actuales se ha visto un cambio en el gasto de energía. Los trabajos son cada vez más sedentarios, a diferencia de nuestros antepasados. Entre las diferencias genéticas, encontramos que la diferencia en el peso también pueden tener una fuerte base hereditaria. Estudios con gemelos sugieren que entre un 40 y un 85% de la variabilidad de la grasa corporal se debe a diferencias genéticas, afectando la eficacia del metabolismo. Dentro de esta eficacia del metabolismo, nosotros podemos encontrar dos tipos de fenotipo. El fenotipo ahorrativo, que es aquel metabolismo eficaz. Tiene calorías, el sujeto tiene calorías de sobra para depositarlos en sus depósitos de reserva a largo plazo. Mientras que el fenotipo derrochador tiene un metabolismo poco eficaz y pueden tomar grandes comidas sin engordar. Tal vez un fenotipo ahorrativo era muy efectivo para nuestros antepasados que vivían en periodos de escasez y abundancia. Sin embargo, hoy en día no lo es tanto. Respecto de las causas de la obesidad, estudios en ratones OB, que los mencionamos hace un rato, a partir de estos ratones se han encontrado causas de obesidad en familias debido a la carencia de leptina, así como lo tenían estos ratones OB. Sin embargo, otros obesos también tienen cantidades normales de leptina y aún así siguen siendo obesos. Por lo tanto, descartamos la posibilidad de que la cantidad de leptina sea la causa de la obesidad. Otras investigaciones sugieren que el problema está en la eficacia del sistema de transporte, que permite que la leptina pueda pasar la barrera hematoencefálica para que pueda ejercer sus efectos comportamentales y metabólicos. Por otra parte, también encontramos que la causa genética más significativa de la obesidad grave es la mutación del receptor HCM, que responde al orexígeno PRAG y al anorexígeno alfa-MSH. Las variaciones genéticas en la proteína de desacoplamiento que controla la transformación de los nutrientes en calor por la acción de las mitocondrias también puede estar implicado en la eficacia metabólica de las personas. Si hablamos acerca de los tratamientos, se han buscado un sinfín de tratamientos, pero ninguno ha sido 100% efectivo. El procedimiento de derivación gástrica Raux-NI es el procedimiento de cirugía bariátrica con mayor éxito, cuyo resultado es un estómago pequeño, cuyo contenido entra directamente en el yeyuno, saltando el duodeno, y su efectividad probablemente se deba a que suprime la secreción de grelina y que estimula la secreción del péptido YY. Ahora pasamos a ver lo que es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. La anorexia nerviosa es un trastorno que afecta con mayor frecuencia a mujeres jóvenes, preocupación exagerada por tener exceso de peso, lo que lleva a seguir una dieta excesiva y a menudo hacer ejercicio físico compulsivamente, lo cual puede desembocar en inanición. La bulimia nerviosa, por otra parte, se caracteriza por episodios de hambre e ingesta excesiva. A menudo se sigue de vómitos provocados o de purgas con laxantes. En ocasiones se observa en personas con anorexia nerviosa. Las posibles causas de la anorexia también son bastante ambiguas. Investigadores y clínicos han concluido que la anorexia y la bulimia son un síntoma de un trastorno mental subyacente. Sin embargo, la evidencia sugiere que estos síntomas son en realidad síntomas de inanición. Por ejemplo, la preocupación por la comida y la alimentación, los rituales de alimentación, el estado de ánimo inestable, el deterioro del rendimiento cognitivo, la disminución de la temperatura corporal, son todos síntomas propios de la inanición. Esto lo pudo evidenciar Kieles y sus colaboradores en la investigación que hizo
en 1950 que es bastante entretenida y que la pueden revisar en el texto. Por otra parte, estudios en animales muestran un aumento de la actividad, que en humanos también se puede interpretar como una exagerada preocupación por el cuerpo y el ejercicio, que puede deberse al ayuno. Bueno, ¿cómo investigaron esto? Resulta que cuando las ratas tenían acceso restringido a la comida, por ejemplo, solo 1 hora al día, pasaban mucho más tiempo corriendo sobre una rueda versus las ratas con libre acceso a la cocina, o a la comida, ¿verdad? Que también tenían acceso a una rueda. Se entiende que es contraproducente, pues así se pierde aún más peso, ¿cierto? Que estas ratas corran más, siendo que tienen menos comida. Sin embargo, una explicación puede ser la tendencia innata a buscar comida cuando es escasa. O también puede ser debido a la baja temperatura corporal asociada a una dieta de semi-inanición. O sea, se hipotetiza que en verdad estas ratitas corren porque solo necesitan calor. Las concentraciones sanguíneas del neuropéptido Y, neuropéptidos que estimulan el apetito, se ven restringidas cuando una ratita aumenta su actividad corporal en situaciones de inanición o semi-inanición. Tenemos todas estas hipótesis acerca de por qué se deja de sentir hambre cuando se está en una dieta de semi-inanición. Sin embargo, todo esto no explica la conducta de inanición, o sea, por qué se empieza a dejar de comer. La verdad que la causa de esta conducta aún no se sabe. Puede ser por predisposición genética, lo cual se puede evidenciar a través de estudios con gemelos. También se ha demostrado que niñas que nacieron prematuras o con parto traumático también tienen cierta vulnerabilidad a volverse anoréxicas. Esto demuestra que existen factores biológicos y también existen los factores ambientales, que es dejar de comer para llegar a este ideal social de la belleza y la delgadez. Respecto a los tratamientos, la verdad es que los existentes hasta ahora tampoco han sido muy efectivos. Algunos investigadores han ideado un nuevo y al parecer eficaz protocolo de tratamiento, en el cual se enseñan a los pacientes a comer más deprisa colocando el plato de comida sobre una báscula electrónica conectada a un ordenador que muestra el tiempo empleado en la ingesta real y el tiempo ideal. Esto es debido a que gente con anorexia demora mucho tiempo en comer. Y es posible que esto implique que se sientan una mayor sensación de saciedad. Sin embargo, lo que hace esta terapia es inducirlos a que coman más rápido. Y bueno, ha tenido ciertos niveles de efectividad. Este tratamiento fue testeado previamente en ratas, obteniendo los mismos resultados. Bueno, chicos, espero que no se hayan aburrido mucho. Esta ha sido la ayudantía. Les sugiero que, si ya leyeron el texto, se hagan ahora una especie de esquema con todos los nombres, con los péptidos, hormonas, aquellos que funcionan en la sed osmótica, sed volémica, en los factores de saciedad, factores del hambre y cómo funcionan estos mecanismos. La verdad es que con un esquema queda bastante claro. Y eso, espero que les vaya bien en el control. Nos vemos.